Pasa a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vamos viendo qué difícil sería para el Señor Jesús tratar con sus discípulos. Tan difícil que le dice a uno de ellos: retírate de mí, Satanás. Porque no entiendes las cosas de Dios, sino las cosas que son de los hombres. Este hombre, su corazón estaría con sinceridad hablándole al Señor Jesús y diciéndole que tal cosa no te acontezca. No permitas que te vayan a hacer esto. ¿Estaría diciéndolo de su corazón? ¿O estaría diciéndolo porque perseguía algún otro interés? En otra ocasión, al mismo Pedro, el Señor le decía, vamos a ver allá en Juan, Juan 13, Juan 13, (33 al 38). Dice así: hijitos, aún un poco estoy con vosotros. ¿Me buscaréis? Mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como os he amado, y que también os améis los unos a los otros. Mas en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús: donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondiéndole Jesús: ¿tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor les decía a sus discípulos: a donde yo voy, por el momento ustedes no pueden ir. El Señor les hablaba de una manera velada, de una manera que ellos no comprendían, y que también los judíos se preguntaban y decían: ¿a dónde irá este? ¿Se irán los esparcidos? ¿A dónde irá? ¿Cómo es que dice que un poco más y estaré con ustedes y por otro tiempo ya no me verán? Entonces, ¿por qué el Señor les hablaba de esta forma? Si nosotros vemos la lectura que tuvimos allá en Mateo 16, dice: desde aquel tiempo
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto era lo que el Señor Jesucristo les empezaba a decir a sus apóstoles, ¿sí? Porque Él sabía que el tiempo ya estaba cerca. ¿Cómo es que los apóstoles, o cómo es que los judíos aceptan al Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que ellos esperaban de un Mesías que estaba prometido? ¿Qué era lo que esperaban de ese Mesías? Esperaban, como lo decía Daniel, ¿no?, en su profecía, que Él sería un rey que llegaría y pondría orden en Israel. No entendían el mensaje espiritual que esto contenía. Y así es como ellos creían o esperaban un Mesías. No creían que iba a ser un Mesías que iba a tener que morir, que iba a tener que ser maltratado, que iba a ser muerto, que iba a ser escarnecido, que iba a ser... ¿Sí? No, eso no lo creían ellos. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿qué era lo que perseguía con estas formas de hablar a sus discípulos? Lo que el Señor perseguía era cambiar las ideas de los apóstoles acerca de la obra que ellos y Él habían de hacer, acerca de la obra que ellos y Él tendrían que hacer. No importaba cuán diferentemente hablara u obrara el Mesías que estaba delante de ellos, no importaba eso. Lo más importante era que ellos creían o que pensaran que verdaderamente Él era el Mesías. Que aunque hablara de que Él se iba a dejar morir, que aunque hablara de que el que no se negara a sí mismo, el que hablara que aquel que no dejara padre, madre, ¿sí?, no quería decir que Él no era el Mesías. ¿Él era el Mesías o no? Nada más que no venía a levantar un reino político, ¿o sí? Sin embargo, eso era lo que ellos estaban esperando, aún sus discípulos. Y prepararlos para esa tarea, tan diferente de lo que ellos esperaban y pensaban, era difícil. Era muy difícil. Comenzaron a seguirlo como se sigue a un político. Veamos en Mateo 20. Mateo 20, hermanos, nos habla de esta manera. Mateo 20, 20 al 21. Entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. ¿Dónde? En tu reino. O sea, que esta mujer esperaba beneficios materiales para sus hijos. Mira, cuando se ha establecido tu reino, cuando ya hayas quitado a los judíos, a los romanos de encima de nosotros, entonces mira, ¿sabes qué? Que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que mandó a decir Juan el Bautista acerca del Señor Jesús cuando oyó lo que hacía el Señor Jesús? Mateo 11, Mateo 11, 2 y 3. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, diciendo,
¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Fíjense ustedes hasta dónde estaba la confusión de aquellos que incluso habían recibido una comisión de Dios para anunciar la llegada del Mesías. Juan dice que cuando estuvo en el Jordán y lo vio, ¿qué dijo? He aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba convencido que ese hombre que él estaba viendo era el Mesías. Sin embargo, ahora en visión, dice, bueno, ¿qué está pasando? Pues este hombre no ha hecho nada de lo que esperábamos del Mesías. No ha hecho un ejército, no ha empezado a rebelarse contra Roma, no ha hecho nada de eso. ¿Sí será el que esperábamos o no? Entonces vean cómo es que ellos esperaban un rey, no un Mesías que los redimiera del pecado. No, ellos esperaban un rey. Y no nada más ellos, sino también los hombres que no lo conocían y que llegaron a conocer acerca de esta profecía, también tenían este concepto del Mesías. Mateo 2:16. Mateo 2:16. Mateo 2:16. Herodes entonces, como se vio burlado de los magos, se enojó mucho y envió y mató a todos los niños que había en Belén y en todos sus términos, de edad de 2 años abajo, conforme al tiempo que había entendido de los magos. ¿Por qué este hombre mandó matar a todos los niños de la edad de 2 años abajo, conforme a lo que él había entendido de lo que le habían dicho los magos? Porque los magos le habían dicho, venimos a ver al rey. Ah, caray. O sea que, entonces ya nació otro que va a ser rey. Aquí no hay más rey que yo. Entonces, veamos cuán difícil resultaba para el Señor Jesús hablarles claramente a estos hombres de la comisión que él traía. ¿Cómo les iba a decir que él no venía a levantar un reino político? ¿Cómo les iba a decir que él no llenaba las expectativas políticas que ellos tenían en mente? ¿Cómo les iba a decir que si lo seguían tenían que dejar muchas cosas? Tenían que despojarse de sí mismos. Tenían que ser humildes y tenían que entregarse a una vida de servicio a un Dios que ellos posiblemente todavía no conocían. Entonces era una tarea muy difícil, hermanos. La obra que el Señor Jesús venía a hacer, yo creo que no se hubiera consumado si Él desde el principio les hubiera dicho, miren, yo vengo así. No vengo a quitar a los romanos, no vengo a librarlos de esto, yo vengo así, 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 y ¿saben qué? Me van a matar así, 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 así. Uy. No, espérate, nosotros esperamos un caudillo. ¿No es cierto? Entonces, dice ya en Lucas 14:26. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto contrastaba
con aquellos que seguían o se enrolaban en un ejército? Los que se enrolaban en un ejército se enrolaban por la gloria de la patria, por la gloria de sí mismos. Y eran capaces de matar a su familia. Nosotros lo hemos visto a través de la historia de Roma, cómo es que se mataban unos a otros, y cómo es que los mismos capitanes, centuriones, etcétera, eran capaces de matar hasta su familia. Pero el Señor Jesús decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué hay más importante que seguir a Dios? ¿Qué hay, hermanos? Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no acepta las pruebas, el sufrimiento, todo aquello que haya que padecer por seguir al Señor Jesús, no puede ser mi discípulo. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesús, con esas manifestaciones, con esas declaraciones, lo que Él buscaba era corroborar a sus discípulos en la doctrina que Él traía, o cuando menos a los tres más allegados a Él. Dice aquí en Marcos 5:37. Marcos 5:37. Ahorita lo vamos a ver por qué. Marcos 5. Marcos 5. Estamos viendo aquí cuando resucita a la hija de Jairo. Y dice que de todos los que estaban ahí, dice, y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. A ellos tres les permitió estar con él y los llamó, dijo, vengan. Y después, si nosotros nos vamos a Marcos 14, Marcos 14, 32. Marcos 14, 32 en adelante dice, y vienen al lugar que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a atemorizarse. Y les dice, está muy triste mi alma, hasta la muerte. Esperad aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Traspasa de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino y los halló durmiendo. Y dice a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, mas la carne enferma. Entonces, si nosotros vemos, el Señor Jesús tenía cierta estimación, predilección por tres discípulos. ¿Quién era? Pedro. ¿Quién más? Jacobo y Juan. Entonces, y en otra manifestación muy sublime, también dice que estaban estos tres discípulos.
Mateo 17. Mateo 17. Dice así, Mateo 17, del 1 al 9. Y después de 6 días, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Después de 6 días de la primera lectura que tuvimos, ¿sí?, en donde él manifestaba y decía claramente: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y cuando esto dijo, ¿estaban ahí sus discípulos o no? Estaban sus discípulos. Y él decía: hay algunos de los que están aquí que no gustarán muerte hasta que hayan visto ¿qué? Al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y se refería a ellos, a estos 3 discípulos. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, ¿vienes que nos quedemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías. Si nosotros vemos, Pedro es el que siempre era más fogoso, ¿verdad? Era el que hablaba más aprisa. No sé si más dispuesto, o era el más insensato, ¿no?, para hablar, no lo sé, ¿verdad? Pero él fue el que le dijo, ¿verdad? Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oí. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a solo Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. O sea, el Señor Jesús tuvo que mostrarse y mostrarles a estos hombres cuál era la intención de Él, cuál era el reino que Él estaba por implantar. No era un reino ahí físico, no era un reino político, no era un reino para librarlos de la bota de los romanos. Pero esto lo hacía Él para que ellos entendieran cuál era la misión del Señor Jesús y cuál sería la misión de ellos más adelante. Entonces, dice aquí que se presentaron. ¿Quién? Aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ¿qué era lo que representaba Elías y qué era lo que representaba Moisés para los mismos judíos? Moisés estaba representando la ley y Elías estaba representando a los profetas. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, estos varones eran el testimonio de que el Señor Jesús era aquel en quien todas las profecías del Antiguo Testamento convergían y hallaban su cumplimiento. Moisés representando a la ley y Elías a los profetas, personajes que habían anunciado
aparición y el carácter del Mesías prometido desde antiguo. ¿A quién se le depositó la ley? A Moisés. ¿Quién la administró? Moisés. Y Moisés mismo decía y dijo: profeta del medio de sus hermanos les levantará el Señor como a mí. ¿A él qué? Ahí lo irán. Elías dice allá en Juan que él vendría con el espíritu. A Juan el Bautista dice la profecía que él vendría con el espíritu de Elías. ¿No es cierto? ¿Y cuál era el espíritu de Elías? ¿O cuál era la parte más importante que Elías vino a hacer? Sino, igual, eso lo podemos ver en el libro de los Reyes. ¿Cuál fue la obra y la labor de Elías? ¿Cómo fue ese trabajo, esa misión que Elías desarrolló cuando enfrentó a los profetas de Baal? ¿Sí? Cuando estuvo huyendo y entró a la cueva. ¿Sí? Cuando le dijo el Señor: ¿qué haces aquí, Elías? Dijo: he sentido, ¿sí?, un vivo celo. Y el Señor Jesús dijo lo mismo: el celo de tu casa me consume. Entonces estamos viendo que Moisés y Elías, ¿sí?, eran aquellos personajes, ¿sí?, en los cuales se cumplía lo que los profetas y la ley estaban anunciando acerca del Señor Jesús, ¿sí?, con relación a esta transfiguración que el Señor Jesucristo sufre delante de esos apóstoles a quienes el Señor Jesús amaba también. Entonces, miren, vamos a ver primero de Reyes, para que no, porque si no, primer libro de los Reyes. Este es nada más una parte. Primero de los Reyes, en su capítulo 19. Después de muchas vicisitudes, que yo les aconsejo que lean este libro, ¿sí? 19, 8 al 12. Dice así: levantóse pues y comió y bebió y caminó con las fuerzas de aquella comida 40 días y ¿qué? Y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías en ayuno? Porque comió y dice que caminó ¿qué? 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús en ayuno? Dice: hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue el palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: sentido he un vivo celo por Jehová. Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué? Un silbo apacible y delicado. Elías, no es con fuego, no es con pleito, no es con la fuerza del hombre, sino con el Espíritu de Dios, con el cual Dios va a transformar
a los hombres. Dice la palabra de Dios que en el Señor Jesucristo reposaba, ¿qué? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Dice, no voceará, ni hará pleito, no. Él venía a hacer una obra por medio de la bendita palabra de Dios. Por eso es que en esta transfiguración se presentan estos dos varones, representando, ¿sí?, la ley y los profetas, las cuales convergían en el Señor Jesucristo como el único Mesías. La palabra de Dios dice, los profetas y la ley, hasta Juan profetizaron. Después de eso, ya se tendría que escuchar la palabra de Dios únicamente. Por lo tanto, uno de los propósitos de la transfiguración era fortalecer la fe de los tres discípulos en la naturaleza del Señor Jesús, para que resistieran las tribulaciones que estaban por padecer cuando el Mesías faltara. A pesar de que les decía él, no os dejaré huérfanos. Pero no lo entendían, no lo entendieron hasta después. En Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para sangraros como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo, aún a la cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En ese tiempo que ya estaba el Señor a las puertas de ser entregado, habían comprendido la misión para la cual el Señor los había llamado. Sí, Señor, mira, yo contigo hasta la muerte. ¿Sabes qué, Pedro? Mira, tranquilo. Piénsalo bien. El que no dejare padre, madre, esposa, hijos, ¿sí? Y aquel que no tome su cruz y me siga. Y aquel que no se niegue a sí mismo. Tienes que entender todo esto primero. Porque el reino, el cual van a heredar, no es como el que ustedes han entendido. No es. No es así. Entonces, piénsalo bien, entiende bien primero para qué has sido llamado, cuál es la misión que tienes por delante, y después le dices al Señor, mi vida pondré por ti. Hubo necesidad que el Señor les mostrara cuál era ese reino ahí en esa transfiguración, porque si nosotros vemos, dice que Él se presentó y lo vieron, como dice el libro de Apocalipsis, que Él vendrá en su reino. Ya no lo vamos a ver porque ya no nos da tiempo. Pero miren, después, allá en segunda carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, ¿sí?
En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 12 al 18, y con esto concluimos, dice, es segunda de Pedro, perdón, dice, por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo de dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Pedro, después de haber sido zarandeado, después de haber sido confirmado en su fe, él da testimonio de esta transfiguración y de este reino que él vio. ¿Sí? Porque dice el 17, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Cuando ellos vieron eso, posiblemente todavía no lo entendieron. Pero ahora, después de haber sido zarandeado, el apóstol Pedro, ¿sí?, cuando siente que está llegando también a su término, él da testimonio de estas cosas. Y les dice que él o ellos, los apóstoles, no les han enseñado con cosas por arte compuestas o con filosofías, sino con verdades de Dios. Hermanos, si nosotros hemos comprendido realmente la misión para la que nos ha llamado el Señor, tenemos que aprender de estos santos hombres. Aquel que nos dejare padre, madre, esposa, hijos, ¿sí? Pero a veces nuestro trabajo es más importante que nuestra madre, a veces es más importante que nuestros hijos, a veces es más importante que Dios. Pase a vosotros.